gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar acá. Señor, tú lo sabes todo. Como dice Pedro, le dijo Pedro a Cristo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras preocupaciones. Tú conoces todas las cosas. Pero Señor, nosotros estamos acá para poder, primero, obedecerte. Segundo, entender la importancia de pertenecer a la comunidad del pacto. Poder, mis hermanos como miembros de esta iglesia, podernos reunir, poder escuchar tu palabra, poder meditar una vez más en el Evangelio, poder una vez más recordar la obra que tú has hecho en la cruz, en la cual nosotros nos refugiamos, en la cual nadie es digno de poderse parar acá, de poder predicar tu palabra, de tener la responsabilidad de, en tu nombre, decir lo que tú has mandado, de poder ser un vocero de tu verdad. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y guíanos, Padre, a glorificarte por medio de tu palabra, para que seas tú el que tenga toda la gloria. En el nombre sublime de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pensando en lo que iba a compartir, obviamente es muy difícil para alguien que va a predicar. Es más fácil que le den un pasaje, ¿verdad? A saber que tienes que predicar ese pasaje, a que simplemente te puedan invitar y predicar. Es muy difícil pensar, orar. Por eso creemos en la importancia de la predicación expositiva, en la importancia de poder predicar un libro completo, todo el consejo de Dios. Pero mientras meditaba en este tiempo, meditaba en la palabra, meditaba cómo compartir con ustedes esta mañana, yo venía a mi mente, me gustan mucho los deportes, sobre todo el fútbol. Soy de la generación cubana más joven del fútbol, no de la pelota. Pero me gusta específicamente todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una gran oportunidad de poder los países reunirse, de poder competir. Salen los mejores deportistas, pueden competir entre ellos, salen nuevos récords cada 4 años. Pero hay un momento en los Juegos de Tokio 2020, yo no sé si usted vio esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde está el salto alto de altura, que todavía los cubanos tenemos ese récord, ¿no? Con Sotomayor. Pero en esa final compite un italiano con un catarí, y después de 2 horas estar saltando y compitiendo por ese salto, llega un punto donde ellos están en un empate y llegaron a saltar 2 metros con 37 centímetros. Después de 2 horas de saltar, el juez llega, están empatados, no pueden sobreponerse a los 2 metros y 37 centímetros, pero cuando llega el juez y le dice, ustedes tienen 2 opciones. Ustedes tienen la opción de seguir compitiendo entre ustedes y ver quién de ustedes va a ganar. O ustedes tienen la oportunidad, desde 1912 que esto no ocurre, de compartir el podio de primer lugar entre ambos. Esto fue un momento bien emocionante en cuanto a la competitividad, en cuanto a entre 2 personas que están compitiendo por su país. Prefirieron compartir, estos 2 hombres, unidos el primer lugar, en vez de seguir luchando entre ellos. Muchas veces la iglesia ocurren luchas, ocurren ataques, ocurren desacuerdos, ya sea entre hermanos, ya sea entre líderes. La pregunta para nosotros hoy como iglesia sería, ¿cómo debe actuar una iglesia cuando hay conflictos, diferencias y situaciones difíciles? ¿Cómo debemos responder ante momentos importantes como miembro del cuerpo de Jesucristo? La respuesta, yo creo que está, o una de las grandes respuestas en la palabra está, y quiero invitarlos a Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, un pasaje conocido, pero un pasaje que quiero, y titulamos en esta mañana el mensaje, Teniendo la misma mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1, yo creo que responde específicamente a cómo una iglesia debe responder cuando hay conflictos, hay diferencias, hay ataques externos, hay situaciones difíciles, tanto internas como externas. La iglesia está siendo atacada, la iglesia está siendo bombardeada, la iglesia está siendo muchas veces atacada por falsas doctrinas, la iglesia está siendo atacada muchas veces por diferencias dentro de la propia... O sea, eso ocurre desde el primer siglo, desde que el Señor fundó su iglesia. Son hombres imperfectos, somos hombres imperfectos que estamos en el cuerpo de Jesucristo.
pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, responde específicamente a cómo una iglesia debe responder o debe actuar en momentos de dificultad. Quiero invitarles, y si tienen ahí ya conmigo, voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Perdónenme si tenía que haber preguntado si usaban la otra versión, pero voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como Pablo le estaba escribiendo estos, y vamos a ver por qué Pablo escribió estas palabras a los filipenses y cómo estaba pasando, por qué o qué situación estaba pasando la iglesia a los filipenses para que Pablo escribiera estas palabras. Bueno, en primer lugar, porque Pablo estaba preso. Esta es una de las cartas que se llama cartas de prisión. Filipenses es una de ellas. Entonces, además, la iglesia estaba dividida y sufriendo grandes situaciones o ataques de enemigos externos, pero también diferencias de opiniones internas. Por eso vemos en el capítulo 1, versículo 27, cómo Pablo habla de que a pesar de que estaba progresando el evangelio entre ellos, dice el versículo 27 del capítulo 1, y quiero leerlo, dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Pablo está demandando a la iglesia que en la actitud en la cual deben comportarse en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, en medio del ataque, sea externo o interno, deben comportarse de una manera digna del evangelio de Cristo. Pero además versículo 8 dice que no deben estar atemorizados por algunos adversarios. Versículo 28 dice: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. O sea, la situación por la cual estaba atravesando esta iglesia era que habían problemas internos, problemas de hombres adversarios que estaban atacando a la iglesia. Versículo 29 al 30 dice: además, porque ustedes les han concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora vieron que está en mí. O sea, Pablo está sufriendo y Pablo le está escribiendo a esta iglesia diciéndole: no solamente yo como ministro y como apóstol estoy llamado a sufrir por el evangelio, sino que ustedes que quieren honrar a Cristo tienen que entender que parte de las situaciones externas y parte de las situaciones internas que atraviesa la iglesia es también sufrimiento y padecimiento por causa del evangelio. Esto es lo que estaba ocurriendo. Vemos en el capítulo 2, además versículo 12, todo un panorama de lo que Pablo está diciendo acerca de qué está ocurriendo en esta iglesia. Dice capítulo 2, versículo 12: así que, amados hermanos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Capítulo 12, Pablo reconoce a la iglesia como obediente, pero en el versículo 14 dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación maldita
o torcida y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en este mundo. La manera en la cual nosotros como iglesia respondemos en medio de una generación maldita, perversa, torcida, es precisamente que nosotros vivamos de una manera que evidenciemos cómo estamos siguiendo a Jesucristo. Parte de esos ataques externos. Y en el capítulo 4, versículo 2, también parte del contexto, vemos que hay dos hermanas. No sé por qué eran dos hermanas, podían haber sido dos hermanos, pero lo ideal, lo real es que en el capítulo 4, versículo 2, Pablo escribe específicamente y se refiere a Evodia y Síntique, dice, vivan en armonía en el Señor, o que sean de un mismo sentir. Hermanas que al parecer estaban viviendo o estaban dando mal testimonio por diferencias entre ellas. Evidentemente vemos en esta carta, por el contexto, hermanos, cómo esta iglesia, o Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia en respuesta de situaciones específicas que esta iglesia estaba atravesando. Pablo no le está diciendo dispérsense, váyanse a otro lugar. Pablo no le está diciendo ustedes tienen que tomar la justicia por ustedes mismos. Pablo está llamando específicamente, y es el llamado en el cual este pasaje nos llama, el capítulo, valga la redundancia, el capítulo 2, versículo del 1 al 11, y es tengamos la misma mente que tuvo Cristo al entregarse en la cruz. El llamado de este pasaje, en el cual la iglesia debe responder a las diferentes situaciones y dificultades externas o internas que van a venir y van a seguir viniendo alrededor y a través de toda la historia de la iglesia, y han venido por más de 2000 años, van a seguir viniendo. O sea, pasar situaciones difíciles no es una opción, no pasarlas. Siempre vamos a estar pasando, siempre vamos a ser atacados, siempre vamos a ser desanimados de manera externa, hombres que están en contra del Señor, hombres que están dentro pero que no pertenecen al Señor. Pero además, situaciones difíciles en nuestras congregaciones que han ocurrido a través de toda la historia de la iglesia. ¿Cuál es la respuesta que yo como creyente tengo que tener ante tales situaciones? La mayor respuesta que Pablo le está dando, acorde al capítulo 2, versículo 1 al 11, es: tengamos la misma mente que tuvo Cristo al entregarse en la cruz. Yo quiero tener la misma mente que tuvo Cristo cuando fue a la cruz y murió por mí sin yo merecerlo. Y vamos a verlo en dos pasajes, en dos partes. Del capítulo 1 al 4, de esta manera en cual debo tener la misma mente que tuvo Cristo al entregarse a la cruz. En primer lugar, vamos a ver, seamos de un mismo sentir. Del versículo 1 al 4 del capítulo 2, y lo acabamos de leer, Pablo comienza esta parte de la carta abordando elementos esenciales de la unidad. Pablo no está buscando quien tiene la razón. Pablo no está buscando él está preso, está preocupado por él salir de la prisión para ir a resolver el problema. Pablo no está preocupado por nada de eso. Pablo está reconociendo en ellos el sacerdocio universal. Pablo está reconociendo en ellos que son creyentes que aman al Señor, y le está haciendo un llamado a ellos, a los filipenses, a permanecer en la unidad. El gozo de Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor. O sea, las primeras condiciones que Pablo expone son características distintivas de una iglesia que se comporta digna del Evangelio y que se comporta de una manera diferente al mundo. Por eso dice, si hay algún consuelo de amor, o sea, si hay alguna exhortación que surge del amor verdadero. Si hay alguna comunión del Espíritu, o sea, si hay algún compañerismo que resulta de la participación del mismo Espíritu. Si ustedes viven el Espíritu, si realmente pertenecen a esta comunidad del pacto, el Espíritu tiene que dirigir todas las circunstancias de la iglesia. Si hay algún afecto y compasión, o sea, son tiernas emociones y misericordia. Si eso realmente es una realidad en ustedes, entonces, si es una realidad en ustedes, dice, hagan completo mi gozo. Dice el versículo 2, hagan completo mi gozo. El gozo de Pablo no estaba en salir de la prisión. Su vida personal no era lo que más le preocupaba. Lo más que le importaba a Pablo es que la iglesia permaneciera en unidad. Y ese era el gozo del apóstol. Dice, siendo de un mismo sentir, teniendo una misma mente, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, que significa estar dispuestos a amar, pero también ser amados. Es estar dispuestos a actuar con misericordia. Estar dispuestos a que nuestra primera actitud sea
la misma actitud que Cristo tuvo con nosotros sin nosotros merecerlo. Dedicados a un mismo propósito, que literalmente significa estar en una misma alma o de una misma alma, de una sola alma. Cuando ustedes están siendo, la iglesia está siendo atacada, nosotros tenemos que vivir de una manera con un mismo propósito, que significa estar unidos en una misma alma. Por eso dice el versículo 23, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que cada actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante a sí mismo. O sea, nuestros hermanos, nosotros no estamos para compararnos con nuestros hermanos. Y si nos vamos a comparar, tenemos que compararlos bíblicamente como Él superior a mí. Eso es lo que enseña la palabra. Yo no estoy llamado a compararlo con los hermanos, pero si yo lo hago, la actitud de la palabra es, yo tengo que considerarme a mí como inferior a nuestro hermano. Eso es una actitud compasiva en el espíritu, de tener una misma mente, de amar, de estar en un mismo espíritu, de sentir lo mismo, de completar el gozo, de vivir en unidad. Por eso John MacArthur dice, esta unidad que la palabra tanto exalta en el capítulo 2 de Filipenses, que es interna y no externa. Es algo que se expresa de lo interno, es un deseo que nace del interior, no de una imposición del exterior. Es espiritual, no eclesiástica, nace más del corazón que de las creencias. No se fundamenta en sentimentalismos. No es un problema de sentimentalismo, es un problema de objetividad. No es un problema de cuando todas las cosas estén bien, sino que aún en medio de las crisis nosotros podemos actuar de esta manera. Este es el verdadero gozo, este es el verdadero amor, esta es la verdadera actitud que atenta o busca la voluntad de Dios. Es el lazo que une los corazones, las mentes y las almas de los hijos de Dios y que es motivada y conferida por el Espíritu. Es un regalo que el Espíritu ofrece a la iglesia para vivir todos en plena comunión. Por eso, hermanos, contribuyamos a la unidad de la iglesia. ¿Cómo estás contribuyendo a la unidad de tu iglesia, de esta iglesia? Busquemos a Dios de tal manera que por medio de su Espíritu podamos sentir una misma cosa. Si estamos tomando actitudes o decisiones por vanagloria, este es el momento de rechazar todo lo que lleve a nuestra propia exaltación personal. No estamos aquí para ser nosotros atribuidos, no es para que se cumpla lo que yo creo. Es para que busquemos el bien común de todo el cuerpo de Cristo. Yo necesito hermanos maduros que me digan qué estoy haciendo mal o qué puedo mejorar. Necesito ser aconsejado, necesito ver cómo Dios me habla por medio de otros. Necesito rendir también cuenta a otros. Esto es una actitud de unidad. Buscar lo suyo propio, como dice Pablo, no solo es tóxico para la salud espiritual de la iglesia, sino también es autodestructivo, que sale del medio, sale de dentro, pero tiene una actitud de corrompida. Es tiempo en arrepentimiento buscar la unidad como un solo cuerpo. Debemos además saber debatir amorosamente. Debemos entender, reconocer la posición que el otro hermano tiene. Reconocer que el otro hermano tiene una relación con Dios, que tiene también tiempo de oración, que busca de la palabra. No es que yo tengo que venir a buscar lo que yo pienso que sea lo mejor, sino que la actitud que nosotros tenemos que tener, que en búsqueda de la unidad y de la armonía, es primero poniendo por delante al hermano y lo que él siente y cómo él actúa, para entonces yo poder estar favoreciendo o estar atribuyendo o facilitando, digamos, la unidad. Tengamos la misma mente que tuvo Cristo al entregarse en la cruz. No solamente seamos de un mismo sentir, no solamente buscando esta unidad, sino también ahora Pablo, en segundo lugar, debemos humillarnos como lo hizo Cristo. Pablo no solamente ahora da ejemplos de la importancia de la unidad, sino que también ahora es como Pablo diciéndole a los filipenses, yo no solamente te voy a hacer un llamado a la unidad, sino que yo te voy a mostrar el perfecto ejemplo que se humilló para que todas las cosas se unieran por medio de la obra que él hizo en la cruz. El modelo perfecto de unidad no está en mí, no está en el pastor de esta iglesia, no está en los pastores de ninguna iglesia. El perfecto amor de unidad está en aquel que se entregó y que es el modelo perfecto y que nunca pecó y que sostiene a su iglesia con el poder de su palabra. Y que no importa cuáles son los ataques que hay a la iglesia no se sostiene por ningún hombre.
es la obra de la palabra predicada y enseñada, porque significa que cuando la palabra de Dios es predicada y es enseñada, es Cristo habitando dentro de su iglesia. Por eso Él es el Logos, Él es la palabra, el verbo encarnado que habitó entre nosotros, pero no solamente ascendió, sino que aún hoy habita en medio de su iglesia, sosteniéndola y alentándola y perseverándola y ayudándola. No por la obra de ningún hombre humano, no por la obra de ninguna persona capacitada, sino la obra de Jesucristo, que ha hecho que su iglesia siga en pie a pesar de cualquier ataque. Humillémonos como Cristo lo hizo en la cruz. Por eso dice el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, solo puede alcanzar un mismo sentir o una unidad auténtica si imita la misma actitud que llevó a Cristo a la cruz. Si cada uno de nosotros imitamos la actitud que Cristo tuvo al ir a la cruz, atacándolo, teniendo toda la razón, siendo santos, siendo sin pecado, y aún su motivación fue ir a la cruz por nosotros, la unidad de la iglesia va a ser inevitable. La continuidad y la constitución de la iglesia va a ser inevitable, porque cada uno de nosotros estamos actuando de una manera que imita a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, es Cristo en nosotros habitando en medio de su iglesia. ¿Y cuál es la actitud que describe Pablo? ¿Cuál es la actitud de pensamiento que nosotros tenemos que tener conforme a este pasaje? La actitud, en primer lugar, de autolimitarse a sí mismo. Dice el versículo 6 y 7, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La Biblia textual dice, el cual existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Cristo se despojó de los beneficios de su divinidad, lo cual no significa que dejó de ser Dios para limitarse al tiempo, al espacio, a las necesidades naturales de la humanidad. Por eso tuvo hambre, tuvo sed, experimentó el llanto, el dolor, la agonía, no hizo uso de su divinidad para momentos de satisfacción personal, no usó su divinidad para autoabastecerse a sí mismo o satisfacerse a sí mismo, no lo hizo por egoísmo ni abuso del poder, todo lo hizo en obediencia al Padre y aceptando voluntariamente las implicaciones que llevaba una naturaleza humana. O sea, Él dejó su capacidad divina de estar en la gloria para venir a nosotros y tomar una actitud de ser humano. Se limitó a nuestras condiciones, sin dejar de ser Dios, pero también siendo verdaderamente un hombre en el cual tuvo todas estas necesidades que vemos por la Escritura. Por eso, pero no solamente eso, sino que Cristo también siendo Dios, no solamente se limitó a una naturaleza humana y no vino como si fuera un rey. Ok, yo voy a limitarme a las cosas humanas. Yo voy a pasar hambre, yo voy a tener sed, yo voy a sudar, yo voy a caminar, yo voy a cansarme. Pero Él no vino con una actitud de venir en un caballo blanco y que todo el mundo lo adorara porque es el Hijo de Dios. La actitud que Él vino no solamente fue limitada en una actitud humana, sino que también, dice Pablo, que adoptó la naturaleza de un siervo. Literalmente un esclavo. No la de un rey humano, no la de un emperador, no la de un influencer en las redes sociales. La segunda persona de la Trinidad se hizo esclavo y tuvo la mente de venir a hacerse esclavo para que hoy tú y yo tuviéramos un Salvador y tuviéramos salvación en su persona. Por eso Spurgeon dijo, ¿por qué anhelas una corona de oro cuando Cristo vino por una corona de espinas? ¿Por qué queremos anhelar que se haga nuestro deseo? ¿Por qué queremos anhelar que las cosas sean de nuestra manera y que las personas nos sirvan a nosotros cuando Cristo vino por una corona de espina, estando en la gloria y teniendo potestad y todas las cosas perteneciéndole a Él? Por eso C.S. Lewis dijo en su libro de Milagros, describiendo la actitud del descenso de Dios, en cuanto a cómo Cristo descendió y se hizo humano y habitó entre nosotros. Dice C.S. Lewis, en la historia cristiana Dios desciende para ascender de nuevo.
Desciende, baja de la cima de lo absoluto al tiempo y al espacio, o sea, al humano, pero desciende para volver a subir y traer consigo al mundo entero miserable. Podemos imaginar a un buceador que primero se despoja de todo hasta quedar desnudo, luego echa un vistazo al aire y desaparece con un chapoteo invisible y atraviesa vertiginosamente las claras y tibias aguas para adentrarse en las más oscuras y frías, hasta hundirse a la máxima presión en la zona mortífera del cieno, el fango y la vieja podredumbre, y que luego regresa al color y la luz, sus pulmones casi estallan, hasta regresar por fin a la superficie con el precioso tesoro que gotea en su mano, el motivo de su descenso, el rescate. Él y su botín recobran el lustre al salir a la luz. Allá abajo, donde éste yacía sin color, en las tinieblas, también él perdió el suyo. Ciertamente ninguna semilla cayó de un árbol más bello a un suelo tan oscuro y frío como para compararse a este incomparable descenso y ascensión en el que Dios dragó al fondo lodoso y estéril de la creación. Eso es lo que significa, hermanos, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se haya hecho hombre y haya habitado entre nosotros. Cristo podía haber reclamado el trono davídico. Él descendía de David. No lo merecía por derecho, sin embargo no lo exigió, porque su reino no es de este mundo. Cristo podía haber entrado a Jerusalén en un caballo blanco y ropas finas, sin embargo no le importó, entró con ropa usada y en un pollino. Cristo podía haber tenido un hermoso palacio y no lo codició, no tenía donde recostar su cabeza el Hijo del Hombre. Cristo podía haber vivido como un rey, pero vivió como un esclavo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Anhelando, o quienes nos creemos que somos nosotros para creernos justos, cuando Dios es quien ha hecho todo y Él es el justo. Iglesia de Jesucristo, ¿estamos nosotros teniendo esta actitud? No estamos diciendo que vamos a tolerar el pecado, no estamos diciendo que vamos a decirle o hacernos pero el punto es si nosotros estamos teniendo la misma mente que tuvo Cristo. Estamos teniendo la misma mente en hacernos siervos o esclavos los unos con los otros. Y no necesariamente tiene que haber un problema. Es la vida de la iglesia, es el desarrollo de la iglesia, es simplemente estar imitando la persona de Cristo. Agradezcamos a Dios, hermanos, por la actitud de Cristo en descender a este mundo para cumplir lo que nosotros no podíamos si no fuera por Él. Si Cristo no hubiese descendido, todos fuéramos al infierno. Porque nadie ninguno de nosotros por nuestros propios valores, justicia, lo que podamos hacer, podemos llegar a la persona de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer en este mundo que pueda suplir o pueda complacer la justicia y la sed de Dios. Tengamos una actitud tal que seamos los siervos los unos de los otros. Este es el llamado de este pasaje. El llamado de este pasaje es que nosotros podamos salir de este lugar y entender que yo soy siervo de mi hermano como Cristo se hizo siervo conmigo, sin yo merecerlo, siendo el más vil pecador. La actitud no solamente de que se hizo hombre, no solamente que se hizo esclavo por nosotros, sino también el versículo 8 dice el pasaje, versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente se hizo un esclavo, murió y pasó. No, Él llegó a morir por nosotros en la cruz. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, Cristo se hizo esclavo con el único objetivo de entregarse en la cruz. Muchas veces trataron de persuadirlo de que no fuera la cruz. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, vemos que Satanás lo tentó para heredar todos los reinos de este mundo sin la necesidad de la cruz. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 16, vemos que Pedro quería que Jesús tuviera compasión de sí mismo en no entregarse, a la que Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cualquiera de nosotros estuviera delante de todos los reinos de este mundo, Satanás nos estuviera prometiendo los mejores placeres de este mundo, y nosotros quizás hubiésemos accedido a querer codiciar todas las cosas de este mundo, pero esa no fue la actitud de Cristo. La mente de Jesucristo es que todas las cosas me pertenecen, pero yo las voy a conquistar por medio del sufrimiento y por medio de la cruz del Calvario. No había redención ni perdón de pecados, hermanos.
sin la cruz del Calvario. Por eso, iglesia, ¿por qué nos cuesta tanto humillarnos si Cristo, siendo Dios, se humilló hasta la cruz? ¿Por qué mostrar orgullo los unos a los otros si Cristo dejó su gloria para derramar su sangre? Este es el momento y el día en el cual podemos aprovechar, y si tienes algo contra tu hermano, es bueno esperar al final del servicio, ponerte a cuenta con tu hermano, hablar con tu hermano y saldar las cuentas que tienes con él. Por eso en Mateo, cuando Jesús está atacando el legalismo, dice: a mí no me interesa que ustedes me estén dando ofrenda. Cuando tú tengas tu ofrenda y la vayas a dar a Dios, déjala por ahí. Dios no necesita nuestra ofrenda para hacer su reino. Nosotros no necesitamos obedecer a Dios en el sentido de decir: Señor, no puedo estar ofrendando mucho a Dios y teniendo un problema con mi hermano. Lo que Jesús está atacando ahí en el legalismo es: deja tu ofrenda, porque eso ni va a ser más ni menos en el reino. Yo no lo necesito. Yo puedo hacer mi reino como yo entienda, pero lo que yo quiero en tu vida es que tú vayas, dejes tu ofrenda ahí, pero te pongas a cuenta con tu hermano. Porque eso fue lo que yo hice. Dejé todo para conquistarlo todo. Este es un día en el cual Dios puede usar para restituirte con tu hermano. Humillémonos como lo hizo Cristo. Tengamos la misma mente que Cristo tuvo al entregarse a la cruz. ¿Cuál es el resultado de haberse despojado, de humillarse? Según Pablo, ¿cuál es el resultado para nosotros como iglesia? El hecho de que sigamos las pisadas de Jesús, sigamos la misma mente que Cristo tuvo en la cruz. Dice el versículo 9 al 11, para terminar: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el siervo sufriente del cual habla Isaías capítulo 53, donde dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pobres o con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Jesús asumió la cruz, asumió la muerte más vil, cargó con nuestro pecado y la ira de Dios fue saciada en él. De modo que el Padre lo exaltó y le confirió un nombre sobre todo nombre, dice el pasaje, en el cual de una manera más exacta o más esplendorosa la podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, del 11 al 14. Cuando Juan tiene esa visión del Hijo de Dios, y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones y millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oír decir esto: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La glorificación del Padre es muchísimo mejor que la gloria que ofrece este mundo. La pregunta para ti es: ¿estamos nosotros como iglesia buscando las opciones de este mundo, cómo el mundo resuelve las cosas? ¿O estamos buscando que a través de la humillación, del juicio, de las situaciones difíciles, de la misma situación que Cristo padeció en la cruz, nosotros podemos ver la gloria de Dios, la imagen de Dios mostrada por su palabra, por el amor, por el contentamiento, por la misericordia, por el perdón, y volver al Evangelio y decir: nosotros necesitamos tener la mente de Cristo, en lo cual la iglesia puede perseverar hasta que Él regrese? Esta es la manera en la cual Pablo está llamando a esta iglesia que está pasando por situaciones difíciles. El llamado no es a saltar del barco. El llamado es a perseverar en la persona de Cristo. Ese es el llamado que hace Pablo, no es el llamado que estoy haciendo yo. Es el llamado en el cual Pablo está diciendo: ustedes deben perseverar en la misma mente que Cristo tuvo al entregarse en la cruz. Por eso, no conozco a quien visita, a quien, aun cuando alguien visite, no considera o no significa que vengas todos los domingos, no significa que seas alguien salvo. Por eso este es un pasaje que habla también a aquellos que no pertenecen al reino de Dios y que le han dicho a Jesús: yo no te necesito en mi vida.
Si eres o entiendes tu condición de pecador y separado de Dios, buscas tu propio bien y no el del otro, te vanaglorias en tu condición, tu actitud egocéntrica y orgullosa se aleja de Dios, esto es un buen pasaje para meditar y arrepentirnos de nuestros pecados y creer que ya Cristo pagó todos nuestros pecados. La obra de Cristo en la cruz pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esto no es un llamado al liberalismo y a que todo el mundo haga lo que sea. No, es que la obra de Cristo es superior a cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Y dice la palabra que si nosotros nos humillamos y confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Primera de Juan también dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y no es el temor de la vida cotidiana. En el pasaje el temor es al juicio de Dios. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios para con nosotros, cuando nosotros entendemos el amor de Dios en la persona de Jesucristo en perfección, que yo estoy completamente y tengo acceso completo a Dios, yo puedo no tener temor de juicio de Dios, porque Dios me ve a través de la persona de Cristo y no con mi nombre y apellido. Porque si me viera como Jesús Ferro, si te viera a ti por tu nombre y apellido, lo que saldría de Dios es la ira de Dios contra ti. Pero Dios nos ve con la gracia imputada que ya Cristo hizo en la cruz para que hoy nosotros vivamos de la misma manera en la cual Cristo vivió. Estoy seguro, hermanos, que cada vez que este catarí y este italiano miren su medalla de oro, no vendrá a su mente que saltaron 2 metros con 37 centímetros. Eso no será lo primero que vendrá a su mente cuando lo hicieron en Tokio 2020, sino que hay otro atleta en el mundo que también saltó lo mismo que él y que compartieron juntos el primer lugar. Cada vez que miremos a nuestro hermano, iglesia, miremoslo con la misma mente que tuvo Cristo al entregarse en la cruz, con el cual compartimos los logros alcanzados, no por los logros que nosotros hemos alcanzado, no porque el crecimiento de la iglesia depende de mí, no porque lo que yo he hecho y porque yo me he esforzado y aún en medio de los ataques de la iglesia, mi actitud ha hecho que la iglesia se mantenga en pie. No depende de mí. Cuando yo mire a mi hermano, yo lo puedo ver como alguien que pertenece a los mismos logros alcanzados por Cristo, nuestro Salvador. Tengamos la misma mente que tuvo Cristo al entregarse en la cruz.